Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y cada cierto tiempo tenemos ahí algunas novedades que conversamos siempre con el Ministerio de Desarrollo Social desde la perspectiva del trabajo que están haciendo, siempre también con algunos aportes también para ayudarlos. Siempre es como casi una sección de utilidad pública, de servicio público, para que ustedes también vayan conociendo muchos también desde la perspectiva de los aportes que se están realizando de este ministerio. Y ahora lo que nos convoca para esta jornada de día jueves tiene que ver con la aplicación de la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, que ya partió esta aplicación el pasado 1 de noviembre en un proceso que se va a extender hasta enero del próximo año. Así que hoy día el tema que nos convoca entonces es la CACEN. Y para eso, como ustedes saben, estamos ya en el estudio con el Seremi de Desarrollo Social del Biobío, Edson Díaz. Buenos días, Seremi. Buenos días, Seremi. Hola, lo vamos a tener que poner de panelista estable. Sí. Yo feliz. Podemos entrar a negociar más ratito. Yo feliz, yo cuando soy llegue bueno el para jefe. Cuando llegue el jefe. No, para nosotros siempre es un placer estar en la radio del Conquistador, porque además se permite esta conversación un poco más extendida, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque uno puede explicar de mejor manera los procesos en los que estamos trabajando y viviendo. Ahora particularmente estamos haciendo la difusión de la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, y lo que permite es medir la pobreza. Y es súper relevante porque esto se aplica del año 1987 y estamos hoy día haciendo el trabajo de campo de la versión número 17. Por tanto, hemos podido medir como Estado de manera importante y sostenida la pobreza en Chile. La primera encuesta CACEN estaba sobre el 40%, por ejemplo, de pobreza. La última CACEN nos arrojó un dato histórico de un 6,5% de pobreza a nivel nacional y 7,5% de pobreza a nivel regional. Y además hace tres versiones atrás se empieza a medir no solamente la pobreza por ingresos, sino que también la pobreza multidimensional, con 5 componentes importantes: educación, trabajo, vivienda, cohesión social, y se me queda una que no me acuerdo, pero lo reviso enseguida, pero son 5 aspectos lo que se mide: salud, trabajo, educación, vivienda y cohesión social. Ahí están las 5, rectifico. Entonces es súper relevante porque eso va a permitir generar mejores políticas públicas, pero además no son solamente datos de políticas públicas para el Ministerio de Desarrollo Social, es la base de datos para todos los instrumentos que el Estado en su conjunto desarrolla para el área de agricultura, para el deporte, para todos los ministerios que nosotros conocemos. Hoy día esto se toma como una base de datos importante porque es la encuesta más importante que existe luego del censo. Yo, más que pregunta, quería hacer un punto de cuando recibí la información, sentí que habíamos conversado hace muy poco del tema de la CACEN anterior, sí. Y de repente me dije, qué raro la están tomando cada año, y no, 2022 fue la última vez, y dije, qué rápido ha pasado el tiempo. Es que el tiempo pasa muy rápido. Sí. Qué Sobre rápido todo cuando uno va aumentando la edad. Sí, qué rápido ha pasado el tiempo, dije, porque claro, sentí que habíamos conversado hace muy poco con el Seremi. Seremi, ahí, bueno, son más de 7.000 viviendas según los datos que la misma Seremi, el Ministerio ha entregado, y me imagino que también se ha ido innovando en este tema en las preguntas, porque ese siempre, efectivamente, este tema va cambiando, hay formas de vida que también van evolucionando. Me imagino que está incorporado en este nuevo cuestionario, ¿no? Efectivamente, siempre hay innovaciones que nos propone la CACEN. La CACEN se fundamenta también no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también la academia es muy relevante. Hay un panel de expertos que tenemos, expertos tan relevantes como Osvaldo Larrañaga, por ejemplo, Universidad de Chile, decanos de la Universidad de Chile, hoy día el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile es quien aplica la encuesta. Y va también tomando, ¿verdad?, distintas variables, y cómo a partir de esas variables tampoco se modifica el instrumento y los datos finalmente que son lo relevantes, ¿verdad? Entonces es un trabajo sostenido que se realiza con este panel de expertos. Ellos comienzan a sesionar en mayo de cada año y por tanto cuando comienza la aplicación de la CACEN, que es entre el 1 de noviembre y el 31 de enero, entonces ya está toda esa discusión previa realizada y por tanto también adecuada la metodología para que cumpla finalmente con su objetivo, que es medir la pobreza en sus distintas dimensiones.
Seremi, bueno, acá en la región del Biobío son un poco más de 7.000 las viviendas que deberían ser encuestadas. ¿Cómo se escogen y cómo alguien podría saber si le va a tocar ser encuestado o no? Porque a diferencia de lo que hablamos del censo, no a todos les toca. Entonces, también porque a veces puede existir desconocimiento o en la actualidad también desconfianza en poder también contestar. Hoy día uno le llaman por teléfono y no confía en nadie que pregunte algunos datos. Entonces, ¿cómo saber cómo primero se escogen quiénes y también cómo alguien puede saber si tiene que ser encuestado o no? Sí, son 7.675 las viviendas que tenemos que visitar con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y estamos haciendo un ejercicio a través de los medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales, un ejercicio de confianza finalmente. Esta encuesta es exitosa porque finalmente las familias se permiten responderla y es una encuesta larga. Y hay características de la encuesta que no todos saben. Por ejemplo, nadie le va a preguntar el apellido y el RUT, porque lo que importa son los datos que entrega la persona. Por tanto, se pone el nombre de pila y después de eso va la encuesta con los antecedentes de la familia, que es lo que nos importa. Entonces, por tanto, nadie le va a preguntar un RUT, nadie le va a preguntar su apellido, no nos interesa la información personal de la familia, lo que nos interesa es la información de las condiciones de vida de la familia. Y eso, como para también explicarse a la ciudadanía, se elige de manera aleatoria. Son bases de datos gigantes que hoy día tiene el Estado y por tanto ahí de manera aleatoria los van a contactar de la Central de Microdatos de la Universidad de Chile, van a ir en recurrida oportunidad de su vivienda, primero para presentarse, para aplicar la encuesta, si no está o si la encuesta no se termina, vuelven a días siguientes y así se va realizando el trabajo de campo. Las personas que encuestan llevan todo su atuendo, ¿verdad?, de la CACEN 2024, pero además portan una credencial con su nombre, RUT y un código QR. Si uno hoy día escanea, como escanea la carta en el lugar donde va a comer o en cualquier lugar, ¿verdad?, con su teléfono celular, hoy día escanea ese código QR y automáticamente ahí sale la información del encuestador, que es la misma información que cuenta hoy día la credencial. Así es que... el contacto siempre es presencial. Siempre es presencial. Y en varias oportunidades. No van a llamar por teléfono y si no les vamos a ir a su casa. Lo llaman por teléfono previamente Ya. para generar el contacto inicial. No en todos los casos se logra la actualización del teléfono, entonces en esos casos se va directamente a los domicilios de las personas. Así que también existe esa posibilidad. Pero la encuesta es presencial. No es obligación que se responda al interior de la vivienda. Si para la persona es más cómodo responderla, por ejemplo, en el antejardín, no hay ningún problema. Lo importante es que se responda porque los datos son relevantes, los datos de la familia son relevantes. Cuando usted dice que es larga, específicamente... ¿Cuánto demora? Claro, ¿cuánto más o menos debería alguien? Porque también dice que en varias oportunidades van los encuestadores también a la vivienda. O sea, Sí. hay una relación que es distinta a la del censo, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Sí, estamos hablando más o menos de 20 minutos aproximadamente, por tanto igual es una encuesta que va a requerir un tiempo determinado de una persona mayor de 18 años del grupo familiar. No es necesario que responda necesariamente el jefe de hogar, pero cualquier persona mayor de 18 años que cuente con las condiciones, ¿verdad?, necesarias o la información necesaria, va a ser muy fructífero para el instrumento. Seremi, de los 7.000 hogares me imagino que siempre hay un pequeño delta que efectivamente no se logra o no se logre contactar o porque efectivamente cambió el domicilio de esa persona y no se va a lograr contactar ahí. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en el fondo de la CACEN acá en el Biobío de estos 7.000 hogares? Nosotros llegamos siempre a la meta total, porque si bien son efectivos los 7.675 hogares, lo que nosotros visitamos son el orden de 10.000. Para llegar a esa muestra de 7.675. Los 7.675 es la muestra real. Pasado, como Ya, el tejo bien pasado. Trabajamos con el tejo bien pasado. Porque además, uno piensa que ya son los 7.000 y bueno, no. sí. No, porque hay muchas encuestas que no se logran aplicar, Ya. entonces el instrumento permite, digamos, ir variando también a esas familias que no quieren contestar porque es una decisión personal de la familia. Entonces, si una familia salió ahí en la nómina, no necesariamente, si él dice, bueno, estoy ocupado, no sé qué cosa, bueno, se encuesta otra. Entonces, 7.675 es la muestra que tenemos que lograr y eso es una de la muestra nacional es del orden del 10,3%. Por tanto, también es muy relevante lo que pasa en la región del Biobío. Sí.
Seremi, y ahí en ese aspecto es bien relevante su experiencia, porque usted estuvo en la toma, era Seremi en la toma anterior, Sí. y me imagino que, Leslie lo mencionaba, estamos en tiempos de desconfianza, la gente no pasó para el censo, o sea, hubo que hacer también, hay una difusión bien importante de que no solo censistas, hubo censistas que quizás tuvieron algunos problemas. ¿Qué mejora? ¿Cómo está en el fondo esa llegada de quién va a tomar la encuesta hasta la familia? ¿Qué le han dicho, qué le dijeron en el fondo quienes participaron del proceso anterior y que se va a mejorar en esta versión 2024? Nos comentaron los propios encuestadores que es un instrumento que se conoce, Perfecto. que uno podría pensar que no es muy conocido y es bastante conocido. La encuesta CACEN es bien popular, incluso en los medios de comunicación. Cuando uno plantea algún tema de la CACEN siempre sale en los medios porque sabemos el valor de esta encuesta. Nosotros decimos que este es un patrimonio ya del Estado, una encuesta que por tanto largo tiempo se toma y tan confiable. Esa es una de las principales características de la CACEN, así como la del censo, que son instrumentos confiables y como que ya están instalados en el inconsciente colectivo. Entonces, las familias confían en general, tenemos buena recepción. El año pasado, el año antepasado, Sí. el año antepasado cuando la tomamos, más o menos como la segunda quincena de enero ya estábamos sobre el 95%. Hicimos una campaña, me acuerdo de una campaña con el municipio de Concepción y con el municipio de Los Ángeles, porque teníamos una particularidad. Las personas que viven en edificios son más reacias a contestar que las personas que viven en casa. Entonces había que explicarle a las comunidades de los edificios, al conserje, que teníamos que aplicar una encuesta, etcétera. Entonces eso también es relevante, que si nos están escuchando también puedan entender que las comunidades de los edificios también son parte, ¿verdad? Y tienen que contestar, así que Qué buen estamos dato también ¿Será porque trabajando. uno llega más directo a la casa? Claro. Cuando hay normalmente en algunas casas hay una especie como de barrera, que puede Así ser es. una reja. Entonces. Pero se supone que en los edificios Está el conserje, claro, sí. hay otra barrera, la Claro. barrera natural de que no puedes llegar y Sí, entrar, sobre sí, todo. puede ser, sí. Y muchas veces los conserjes nos dicen, no, sabes que no está. Entonces igual es más complejo desde ese punto de vista, pero son barreras que se sortean y que finalmente nos ayudan mucho también los propios alcaldes de cada una de las comunas, nos ayudan los funcionarios municipales también en difundir. Los funcionarios municipales son bien cercanos a la ciudadanía, al territorio. En muchas comunas tienen este desarrollo territorial por barrio, entonces también a través de ellos nosotros bajamos la información que se va a estar tomando la encuesta. Hoy día en los grupos de WhatsApp son muy populares estas cadenas que se van enviando por todos lados, así que también eso nos ayuda mucho a difundir la veracidad de este instrumento que están importantes. ¿Y se pueden conocer las preguntas como en el censo antemano? Para estar como familiarizados o para dar también quizás a nivel de confianza, porque asimismo en las cadenas como para informar también se usan para desinformar Sí. o a veces infundir miedo respecto como a algunos instrumentos. Que fue Sí. lo que sufrió el censo. Sí, claro. Hay temas relevantes, van a ser el ingreso por grupo familiar y el ingreso por cada miembro del grupo familiar, porque finalmente una de las variables relevantes es la variable de la pobreza por ingreso. Entonces, eso sí o sí la persona que conteste debe tenerla en consideración, debe saber cuánto es lo que gana cada uno de los integrantes del grupo familiar. Eso es tremendamente relevante. Eso va a permitir finalmente desarrollar el instrumento de mejor manera. Ya, pero no existe como el listado de preguntas que uno puede acceder No. como previa, no, ya. No aún. Ahora ahí, tomando un poco lo que decía usted, Seremi, pensaba yo, a diferencia del censo que vivió un tema de noticias falsas y de circulación de información bien grande, pareciera que con la CACEN no pasa lo mismo. Yo no me ha tocado ver ahí, oye, van a tomar una encuesta, tengan cuidado, que era lo que pasaba con el censo. Como dice No, usted. hasta ahora no hemos tenido esa alerta, pero siempre es importante estar ahí bien expectante respecto de las situaciones que pasen, pero en general no hemos tenido esa dificultad por ahora. Yo siempre lo digo como... Claro, No llamemos mejor No, a... no. no. Respecto a los resultados, Seremi, ¿cuándo podríamos, porque lo decíamos, esto más allá de ahora estamos en el proceso de levantamiento de información, pero los datos que se recaban de acá es lo importante para poder en el fondo también avanzar en distintas políticas públicas. ¿Cuándo deberíamos conocer también los resultados? Que también es un momento importante cuando se entregan, relevante también uno le da un espacio en los medios de comunicación Sí. para poder analizarlos. Segundo semestre del 2025. Ya. Ahí vamos a estar ya con los antecedentes, ya con los datos procesados y también con la expectativa, digamos, de cómo viene la pobreza por ingreso multidimensional.
Y por eso parece que hablamos hace poquito de la CACEN, porque hablamos primero en el proceso de difusión, pero después hablamos en el proceso de análisis de los datos. Entonces, constantemente uno como que está difundiendo estos procesos, porque la encuesta CACEN se toma cada 2 años, y eso es muy importante decirlo. Pero durante la pandemia no se pudo tomar presencial, el año 2020, entonces se hizo de manera telefónica y sin medir la pobreza multidimensional. Y todos los datos arrojan que Chile ha avanzado en erradicación de la pobreza, pero nunca es suficiente. Hoy día estamos atendiendo a partir de este análisis de datos, por ejemplo, es súper relevante para las políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en materia de personas mayores y, por ejemplo, en materia de mujeres y de cuidadoras. Ahí tenemos una brecha relevante que nosotros creemos que esta encuesta va a seguir ratificando y, por tanto, las políticas públicas tienen que diseñar también con ese sentido de realidad, ¿verdad? De cómo atendemos esta población que es más vulnerable dentro de la vulnerabilidad que ya conocemos. Ahí, Seremi, estamos conversando con el Seremi de Desarrollo Social y Familia en el Biobío, Edson Díaz, con quien estamos hablando de la CACEN. Ya empezó la toma de estas encuestas, se va a extender hasta marzo, ¿sí? Hasta marzo. Hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero. Y por supuesto que el llamado es a quienes les tocan la puerta, si llega un encuestador, a tratarlo bien, a ser amable con el encuestador y por supuesto a participar de este proceso. Ahí Leslie preguntaba si uno podía conocer las preguntas, pero también saber si a lo mejor alguien quiere contestar, pero sigue con dudas. Si hay canales de comunicación para decir, oye, vinieron a mi casa. Me imagino que también va a haber algún tipo de vía de comunicación para quienes tienen dudas. Sí, efectivamente, hay una página que está atendiendo de manera permanente en www.cacen2024.cl y ahí ustedes pueden realizar las consultas. Hay un panel ahí de consulta y ahí ustedes pueden tener la confianza necesaria para poder atenderlo. Ahora también pueden escanear el código QR, también lo va a derivar a la misma página para que puedan revisar que efectivamente la persona que va a encuestar, usted le pueden pedir la credencial de identidad y además la credencial que porta, y por tanto con eso ya va a poder tener certeza de que la persona que va a realizar el instrumento, que va a aplicar el instrumento, es una persona confiable. Ya. Y en caso de, por ejemplo, aquellas comunas que son más rurales, tienen problemas de conectividad, y me imagino que los alcaldes, entonces, como lo mencionaba, es parte importante, porque hay sectores donde no sirve el internet para poder revisar en el momento, y claro, a lo mejor igual tienen duda, entonces los alcaldes ahí son relevantes, quizás se hace un trabajo como previo, decir, van a andar también para que estén atentos. Sí, efectivamente, nos colaboran mucho los municipios, nos ayudan a trasladar incluso a las personas que encuestan muchas veces o a indicar cómo llegamos a tal o cual lugar. Entonces la comunicación con los municipios para nosotros siempre es muy relevante. Además nosotros tenemos un trabajo permanente a través del Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares es también un instrumento, ¿verdad?, que mide la vulnerabilidad. Y finalmente hoy ya tenemos convenios permanentes con los 33 municipios de la región del Biobío, y ahí tenemos funcionarios instalados de manera presencial todos los días del año, y por tanto ellos sí recorren todos los lugares. Entonces ahí se mantiene también un trabajo de manera más importante, ¿verdad?, con las personas que encuestan para poder derivarlos de cómo llegan de mejor manera a algunos lugares rurales o de difícil acceso. Ahí esto también son encuestadores que van como en grupo, ¿no? Como en el censo, ¿uno debería verlos igual o...? No necesariamente, no, porque las muestras son menores. Entonces no necesariamente van a encuestar a 10 casas de un mismo territorio. Entonces, como son muestras aleatorias, a nosotros nos interesa la vivienda que salió sorteada en este llamado, más que la muestra general. Esto es importante señalar que tiene representatividad a nivel nacional, a nivel regional, pero no a nivel comunal. ¿Ya? Porque después los datos no son extrapolables, por ejemplo, para conocer la realidad de la comuna en materia de pobreza, pero sí para la región y sí para el país. Sí, igual es importante entonces que los datos van a ser regionales, entonces, no por comuna. Así es. La invitación entonces está hecha, que si les toca, si salieron seleccionados, entonces puedan ahí participar. Los datos son totalmente anónimos, además no hay ningún tipo de identificación, no se le van a pedir tampoco información como RUT ni apellidos tampoco de todos los que forman el grupo familiar, y es una encuesta más o menos que dura 20 minutos y va a haber ahí una relación. Abordable encuentro. Sí, porque el censo más o menos, ¿cuánto? A mí yo no lo contesté, pero estábamos... abordable. Y ahí teníamos que hacerlo todo, así que... Así
Sí, así que el Ceremi de Desarrollo Social del Biobío, Edson Díaz, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de la encuesta CACEN, que ya comenzó su aplicación y que se va a extender hasta el 31 de enero, así que atento entonces y por supuesto hacemos el llamado a que quienes salgan seleccionados, disponibles para poder contestarla, porque es muy importante para avanzar en políticas públicas. Muchas gracias, Ceremi. Gracias, Ceremi. Gracias, Leli, gracias, Ángel.